Pues así. Como Pablo Iglesias tengo el GPS de la izquierda en la mirada, así. Quiero deciros que estoy muy contento de estar aquí con la gente que fuisteis, los que os inventasteis Podemos en Euskadi. Estar aquí con la gente que fue capaz de convertir a Podemos en la fuerza más votada de las elecciones generales aquí. Y no sabéis la alegría que me da veros regresados. Y que cuando yo empecé a pensar en la idea de la refundación de Podemos, lo primero que tenía en la cabeza era recuperar a toda esta gente a la cual estoy tan agradecido porque nos llenó de esperanza aquí en Euskadi. Así que muchas gracias a todas y a todos. Hemos pasado unos años duros. Han sido años, fijaos, con muchos procesos electorales que los hemos hecho sin pedir ni un euro a los bancos. Y ya que les molesta, se acaban de inventar, ¿no?, una comisión en el Senado a ver si hacer un poquito de ruido y puedan tapar, ¿no?, todas sus muchas vergüenzas, cosa que es imposible porque no se puede ocultar el sol con un dedo. Y el otro día en la comisión donde intentaban a nuestro responsable de finanzas sacarle algo, no tenían por dónde, ¿no? Porque me recordaban siempre ese chiste del roto, donde vienen las masas y el capataz le dice: señor, señor, vienen las masas enfurecidas, despídanles, no tienen trabajo, quítenle las subvenciones, es que no reciben subvenciones, se derriben sus casas, es que no tienen casas, pues estamos jodidos, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando intentan ver que tenemos dineros de fuera, finanzas oscuras, vinculaciones a la corrupción, no les salía por ningún lado, y el otro no entendía que la gente, es decir, que vosotras y vosotros hayáis sido los que nos hayáis prestado dinero que luego os hemos devuelto para no depender de los bancos ni del IBEX 35. Y eso nos da una libertad, pero también nos ha quitado tiempo y energías. Es decir, que estos procesos electorales los hemos hecho a pulmón. Y es verdad que a veces nos cansábamos y a veces le hemos tenido que prestar demasiada atención a los procesos electorales y no hemos tenido tiempo para profundizar en otro tipo de cuestiones. Y cuando se terminaron los procesos electorales, que recordad, aparecimos en las europeas y Susana Díaz, llena de ese coraje que le caracteriza, adelantó las elecciones andaluzas a ver si nos pillaba con el pie cambiado y sacábamos un peor resultado, pero se fastidió porque sacamos un 15% la primera vez que nos presentamos. Y luego recordáis elección tras elección. Y cuando al final parece que se frenaban, tuvimos las internas, que hay que reconocerlo, fueron a cara de perro. Tuvimos discusiones, ¿por qué? Porque había muchos problemas que habíamos ido posponiendo. Había realmente discusiones que estaban ahí desde el comienzo. Estaban ahí desde cuando tuvimos que plantearnos, fijaos, después de las elecciones andaluzas, si dábamos el gobierno a Susana Díaz o no. Que esa fue la primera gran discusión que tuvimos interna en Podemos. Pero no creáis que se trataba solamente de una discusión de gente más a la derecha, más a la izquierda, sino que había gente que entendía que, como nos veían como una fuerza muy radical, un gesto de esas características nos iba a dulcificar a los ojos de la ciudadanía. Y otros decíamos: ¿pero estáis tontos o qué? O sea, ¿cómo le vamos a dar el gobierno a Susana Díaz? Después, ¿cómo vamos a ir a ningún otro proceso electoral si lo primero que hacemos es darle el poder al PSOE más corrupto de toda España? ¿Estamos locos? Pero fijaos, esa tensión de querer parecer, no ya digo, más creíbles, como que generó discusiones que no fuimos capaces de solventar, porque siempre había alguna urgencia que las frenaba. Y llegamos a Vistalegre, insisto, llegamos a Vistalegre con muchos problemas mal resueltos, que tuvimos que responder ahí, y lo hicisteis, y con mucha contundencia. Yo hablé con mucha claridad en el entorno de Euskadi, como diría Trillo, la experiencia de aquí, de Asturias, ¿no? Tenía la experiencia de Euskadi y sabía que habíamos hecho mal muchas cosas. Era absolutamente consciente de que a veces, en aras de la paz interna, se habían tomado decisiones que habían hecho que una buena parte de lo mejor de Podemos hubiera entendido que no le merecía la pena estar con nosotros. Y eso lo he llevado yo durante todo este tiempo como una herida personal. Y por eso insisto, estar aquí hoy con vosotras y con vosotros me llena de alegría, porque de alguna manera estamos, ¿no?, recuperando cosas que se interrumpieron de una manera absurda, yo creo, en un momento dado, y que nos dividió y que fragmentó a Podemos en muchos sitios y también aquí. En Euskadi ya creo que lo habéis comentado,
sin ser capaces de sumar lo que hacían ni de recuperar eso que, insisto, conseguisteis que fuéramos la fuerza política más votada en el conjunto del Estado. Bueno, solventamos Vista Alegre, ganó Pablo y planteamos que hacía falta también refundar la formación. Recordad que después de Vista Alegre hicimos la moción de censura. Y la moción de censura era esencial. ¿Por qué? Porque era la recuperación de alguna manera, por un lado, de un Pablo Iglesias presidenciable. La moción de censura era presentar a Pablo como una persona que iba a entrar en el gobierno de España. Y luego, por otro lado, que emergía un nuevo liderazgo de una mujer joven, llena de coraje, llena de fuerza, que era Irene, que es Irene Montero. Por cierto, anoche les vi, se hacían unos arrumacos. Yo les decía, oye, dejad de sobreactuar, ¿no? Que no hace falta. Mirad la que han construido, ¿eh? Mirad la que han construido, donde al final que se separan como una estrategia política de debilitamiento, no tiene otro objetivo. Y los medios, constantemente, y de repente, fijaos, ¿qué sabemos no sé, de cosas bastante más truculentas, como la separación de Rafael Hernández, esas cosas, ¿no? Que lo solventan todo con sus dineros, hagan lo que les dé la gana, no nos interesa su vida privada. Pero fijaos, ellos como no solamente les interesa nuestra vida privada, sino que la llenan de basura, a ver si nos distraen, a ver si en medio de ese ruido, no sé, metemos la pata. Bueno, os decía que Irene emergió como una nueva portavoz que demostraba, fijaos, las potencialidades de Podemos, porque ¿dónde estaba Irene? Antes no estaba. Y eso indica, fijaos, que hay mucha gente, muchas Irenes, la gente joven de Podemos, ¿no? Que hay que darles fuerza. Yo veo a David y digo, qué bueno, ¿no? Veo una generación, ¿no?, aquí en Euskadi de gente joven con una potencialidad enorme. Bueno, pues fijaos, entonces tenemos Vista Alegre solventado, la moción de censura que marca una nueva etapa y empieza una refundación de Podemos. Estuve en Galicia, se hicieron también mal las cosas en Galicia, se disolvió Podemos también porque se portaron mal los demás y nos obligaron a disolvernos para no competir. Y fuimos en marea, pero las bases de Podemos en Galicia dicen, queremos ser Podemos. Y ayer estuve hace un par de meses y renace Podemos en Galicia. En Cataluña ahora hablamos también, hace falta una refundación, porque las bases se están diciendo que no se ven representadas por el actual secretario general. Y por tanto, fijaos, lo mismo que aquí, ganamos las elecciones generales en Cataluña. Y por tanto no tiene mucho sentido que ganemos las elecciones generales y después la gente no confíe en nosotros para gobernar los territorios. Algo falla ahí. Y es lo que tenemos que recuperar. Si confían en nosotros para gestionar el conjunto del Estado, también tiene que confiar en nosotros para gestionar los territorios. Y eso se solventa de una manera muy sencillita. Que la gente se identifique con los liderazgos. Si no se identifica, si haces trampas en los liderazgos, si buscas gente solamente por la lealtad y no por su validez para representar lo que significa Podemos, pues la gente va a decir, no voy a confiar en ti. Y esta fuerza política, si tiene tantas posibilidades, es porque lo que pensamos tiene que ser idéntico a lo que decimos e idéntico a lo que hacemos. Las tres cosas. Y entonces en esa credibilidad, ¿qué pasa? Porque nadie nos puede exigir nada que no tenga que ver con lo que pensamos. Creo que ya digo, si somos capaces de hacer valer, ¿no?, esa fortaleza, creo que no hay límites para nosotros. Fijaos que en la locura que está pasando ahora mismo en Cataluña, donde el PDeCAT está intentando usurpar un movimiento popular que no podemos dejar de lado. Seríamos idiotas si una movilización popular que compete a millones de personas dijéramos que nos da lo mismo. No es verdad. Y claro que somos cuidadosos, porque somos conscientes que quienes están usufructuando ese movimiento son el PDeCAT, que era la Convergencia Democrática de Cataluña, los puyolistas, los del 3%, los que fueron contra la misma gente que protestaba en el 15M, los que cuando se rodeó el Parlamento mandaron a los Mossos a golpearles con los antidisturbios. Esos son los que ahora, de repente, son más demócratas. Me recuerda un chiste de la transición, que había un tipo hablando con un joven y le dice el mayor, con cara de franquista al joven, ¿qué me va a contar usted a mí de
de democracia, yo que soy demócrata desde ayer por la tarde, ¿no? Entonces esto es igual, estos de repente son demócratas de ayer por la tarde y nos van a dar lecciones de todo, ¿no? Por un lado, ya digo, el PDeCAT intentando solventar la única posibilidad que tienen es negociar una amnistía para todos sus delitos, que no son delitos políticos, son delitos del 3%, más lo que para nosotros son delitos políticos, que es ser los responsables de los recortes, de los desahucios, de apoyar al Partido Popular en toda su locura neoliberal, igual que ha hecho siempre el PNV, igual que ha hecho siempre el PNV. Luego está Esquerra Republicana de Cataluña, que no sabe si sube o si baja, que unas veces hacen una cosa y otras hacen la contraria, porque Esquerra Republicana de Cataluña no es mi amigo Rufián y su impresora, ¿no? O sea, Esquerra Republicana de Cataluña es otra cosa, bastante más complejita y a veces oscura, ¿no? ¿Y qué quieren ellos? ¿Ellos qué van a hacer? Si es que cargarle toda la responsabilidad legal al PDeCAT y luego ser ellos los que negocien para reconstruir una mayoría. ¿Por qué nos hemos posicionado con muchas reservas sobre este falso referéndum? Porque no es un referéndum, si es que un referéndum implica garantías, reconocimiento, censos, una publicidad, nada de eso hay. Por eso hemos dicho que es una movilización. Pero también hemos dicho que cuidado, que hay que distanciarse porque no vamos a hacerle nosotros una campaña electoral a estos tres partidos que están pugnando por sacar una porción de la discusión independentista. Y están peleándose en el mismo espacio el PDeCAT, Esquerra Republicana y las CUP. Por ese espacio independentista. ¿Y dónde se lo juegan? Pues en lo que está haciendo el PP. En una represión que está logrando que mucha gente que no somos independentistas digamos, cuidado, yo puedo despreciar las razones de los independentistas o respetarlas sin ser independentista, pero lo que no voy a tolerar en ningún caso, es que conculques derechos en tu lucha contra ellos. Y por eso, fijaos, estamos también muy firmes. Hemos dicho desde el comienzo, y creo que nuestra posición nos va a resultar como nos resultó el choque de trenes, ¿recordáis? En aquellas elecciones que tuvimos tan mal resultado. Estaban, ¿no?, los independentistas y el PP, nosotros buscamos una tercera vía, sacamos un mal resultado, pero después ganamos las elecciones generales. Porque la gente sabe que la solución de Cataluña pasa por nosotros y nuestra posición. Que es una posición de reconocimiento de la plurinacionalidad. Al mismo tiempo que decimos que no somos independentistas, pero claro que respetamos el derecho de los pueblos. Y no nos engañamos. ¿Pero por qué aparecen nacionalidades en la Constitución del 78? Porque estaban los militares y no podían ponerse naciones. Y hoy, en 2017, no vamos a reconocer que Euskadi es una nación, no vamos a reconocer que Cataluña es una nación, que Galicia es una nación. ¿Hemos perdido el Oremus o qué demonios ocurre? ¿No? Y por tanto nosotros planteamos que queremos de una vez por todas terminar con esta discusión. Yo recuerdo cuántas veces he hablado con Roberto Uriarte, que decíamos, la grandeza, yo creo siempre, le comentábamos, la grandeza de Podemos en Euskadi es que ha sido capaz de dejar de hablar de cuestiones de identidad. Que está todo el mundo hasta las narices. ¿Queréis creer que en Cataluña está a la cuarta o la quinta entre las opciones que más le interesan a los catalanes el tema de la independencia? Por supuesto, en el conjunto del Estado lo mismo, con la que está cayendo. Así que lo que nos interesa es llegar a fin de mes, tener trabajos dignos, tener una vivienda digna, poder hacer un plan de futuro, que la gente no encuentre trabajo solamente fuera de España o fuera de tu país, que haya una igualdad real entre hombres y mujeres, que se termine esta locura de que resulta que en los últimos 10 años hemos aumentado todo lo que haya generado el PIB vinculado al turismo y la gente que trabaja en hostelería es la gente que ha visto empeorar sus salarios. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que el mantenimiento o la recuperación del PIB esté vinculado a la hostelería y, por ejemplo, las Kellys estén ganando 1 euro o 1,5 € por limpiar habitaciones? O sea, forrándose los empresarios, muchos de ellos vinculados al PNV o al PP, y mientras las trabajadoras y los trabajadores viviendo cada vez peor. ¿Por qué Podemos fue tan importante? Porque dijo, respetamos mucho las cuestiones de identidad y Euskadi es una nación, pero queremos hablar de las cosas que realmente afectan a la vida cotidiana de la gente. Y esa fue nuestra fuerza. Y eso lo tuvo muy claro Roberto, y lo tuvo muy claro Pilar, lo tuvieron muy claro muchos de los compañeros y compañeras que estáis aquí. Y eso es algo que creo que tenemos que recuperar.
que creo que es el error que está cometiendo nuestra gente, o una parte de nuestra gente en Cataluña, que está siendo subalterna del PDeCAT o de Esquerra Republicana de Cataluña, que están montando la que están montando para convocar unas nuevas elecciones y ganar un poquito más de tiempo. Pero es que alguien sensato cree que realmente la independencia haces así. O sea, la independencia la logras o con acuerdos o con guerras. No hay otra. ¿Y sabéis quién lo sabe? Esquerra Republicana de Cataluña, que no necesita, como necesita el PDeCAT, llevar al extremo las cosas porque necesita una amnistía para que no le encarcelen a su Artur Mas, Pujoles y demás compañía que fueron los que construyeron ese partido. Y Esquerra Republicana, tranquila. Y cuando se termine esta bronca, será lo que vamos a negociar. Y ahí tenemos que estar nosotros, en esa lógica de negociación. El Partido Popular, fijaos, está regresando a esa lógica que los más mayores recordáis, que decían, gobernamos porque hemos ganado una guerra. Esa frase, para esto gana una guerra. Y esa lógica que creen que todavía la mantienen. Creen que la guerra que ganaron en el 39 con ayuda de Hitler y de Mussolini, creen que todavía hoy les da derecho a decir y hacer determinadas cuestiones. Esa frase que ha dicho Rajoy, vamos a hacer lo que no queremos hacer, ¿no? Es que es una frase de Francisco Franco en Burgos. O sea, son frases que dice, pero usted, ¿dónde se cree que está? Que estamos en el siglo XXI y en Europa, ¿no? Y fijaos algo que creo que es muy relevante. Que en Madrid prohíban un acto. Que entren en imprentas. Que presionen a la gente para que no se reúna. Todo eso que lo están haciendo ahora en nombre de la lucha contra el independentismo, nos lo van a terminar aplicando a todos nosotros. Todo lo que están haciendo forma parte ya de un corpus de comportamientos que nos lo van a terminar aplicando a todas nosotras y a todos nosotros. No os quepa la menor duda. Y por eso defender el derecho a que se expresen, aunque despreciamos lo que se exprese, como decía Voltaire, es también defendernos a nosotros mismos. Y por eso tenemos que estar ahí firmes. Tenemos que estar claros. No somos independentistas. Hay fuerzas independentistas, las hay muchas. Ahí las tenéis. Quien las quiera, que las transite. Nosotros no somos independentistas, pero defendemos el derecho a decidir. Y fijaos algo muy importante, de lo cual podéis sentiros todos muy orgullosos. Nunca nadie en la historia del conjunto de España ha colocado la idea de plurinacionalidad con tanta fuerza como nosotros. Hoy, en el conjunto de España, casi un 40% de gente está a favor del derecho a decidir de los catalanes. ¿Y eso quién lo ha hecho? Nosotros. Contando lo mismo aquí, en Baracaldo, que en Tarrasa, que en Badajoz o que en Triana. Lo mismito. El mismo discurso. Y en algunos lugares es fácil, en otros ha sido complicadito, ¿eh? Ir a Valladolid a defender el derecho a decidir, a Burgos, a Badajoz, y lo hemos hecho. Y la gente ha empezado a entenderlo. Y la gente joven, de una manera absolutamente clara y meridiana. Porque estamos en el siglo XXI. Los más mayores les ha costado más. ¿Sabéis por qué? Porque nunca nos han explicado España. Siempre nos han contado algo como que venimos de los reyes católicos. ¡Qué mentira! Que los reyes católicos eran imperio. Y los imperios, a los territorios, les dejan sueltos. A los reyes católicos lo que les interesaba era mantener una unidad sobre la base de algo que ellos pudieran hacer valer. ¿Y qué era eso? La religión. ¿Cuál era el brazo de los reyes católicos? La Inquisición. ¿Y cuál era el elemento central? Que fueran cristianos. Que tuvieran otras cuestiones no les importaba, y por eso los reyes católicos no construyeron nación. Construyeron Estado, pero no nación. Y mientras tanto, el Reino de Aragón, Cataluña, Barcelona, iban construyendo nación. Porque tenían una relación con Castilla que les vinculaba en términos económicos o en términos de religión, pero no les vinculaba en términos de nación. Claro. Y encima, fijaos, un país que se construye por agregación, según vas conquistando territorios a los árabes, se lo vas dando a señores feudales. Pero si todavía hoy, a día de hoy, la duquesa de Alba es la mayor latifundista de España y viene de los reyes católicos. Pero si es que si queréis ir de Vigo a Badalona, es más fácil que vayas a Berlín y de allí viajes. Es decir, que no hemos construido. En 1823, Fernando VI acuña reales y maravedíes y firma como rey de las Españas, no rey de España. En la guerra contra los franceses, en la invasión,
cuando supuestamente iban camino de Portugal, pero lo que quería era Napoleón colocar a su hermano en el trono español, es cuando empezamos a sentirnos españoles, en 1808. Y el himno, que lo cuento siempre, el himno que teníamos en aquel momento, tenía letra, no como el de ahora, era una jota. La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no de la tropa española. España como nación es muy tardía. Claro, pero si esto no te lo cuentan, dices, no, España es eterna. Eterna es un invento de Cánovas del Castillo para enfrentar el miedo que les dio la Primera República, que es la primera vez que los Borbones, y por eso Franco decía, no hay nada que aprender del siglo XIX. El siglo XIX hay que borrarlo de nuestra historia. Luego me dice Roberto, Juan Carlos, ponte más académico. Me aburre la academia. Rigor mortis de la academia. Entonces, fijaos, claro, la Primera República rompe con la estructura monárquica, que era la que mantenía todo el aparato, y se ponen de los nervios. Y por eso la restauración canovista, fijaos, establece unos principios que llegan hasta hoy. Bipartidismo. Liberales y conservadores, principio, y con todo un entramado corrupto, electoral, para garantizar que ganan unos o los otros. Ese entramado corrupto se legalizó en la ley para la reforma política del 76, sí, de finales, ¿no?, de diciembre. Entonces, en la ley para la reforma política, fijaos, somos el único país que establece el sistema electoral en la Constitución, o de los pocos países del mundo. ¿Por qué? Porque el sistema electoral era el que garantizaba el bipartidismo. Pero, ¿por qué demonios hoy, fijaos qué fraude democrático? El Partido Popular, con el 29% de los votos en el Senado, tiene el 59,6% de los escaños. De hijos hecho, pero fijaos, con el 30% tienen el 60% de los escaños. ¿Por qué? Porque el Senado era una cámara absolutamente espuria, absolutamente tramposa, para frenar los cambios. Pero es que es ahora lo mismo. ¿Quién va a zanjar si se aplica el 155? Para, de alguna manera, debilitar la autonomía en Cataluña. El Senado. ¿Quién frena los cambios constitucionales que queramos? El Senado. Haced memoria. El otro día, cuando estábamos celebrando el 40 aniversario de las elecciones del 77, y estaban allí todos estos, ¿no? Yo no hacía nada más que pensar, oiga, es que las elecciones esas del 77 que están ustedes celebrando, no se pudieron presentar los partidos políticos que se adjetivaran como republicanos. Por tanto, menos lobos. Y en las elecciones del 77, y nadie parece querer acordarse, el rey Juan Carlos nombró a 41 senadores reales por la cara. Pero, como me estáis escuchando, hubo elecciones y de repente el rey Juan Carlos eligió a 41 de los suyos y los colocó con un par de cosas así pintorescas como Camilo José Cela, pero los eligió él. ¿Para qué? Para que el Senado, si les fallaban las elecciones, fuera el tapón del régimen, claro. ¿Y eso dónde está? En la Constitución. ¿De dónde viene? De la ley para la reforma política. ¿Y quién es el factotum? Cánovas del Castillo. Porque esto se gestiona con un bipartidismo, con dos caritas de la misma mano, de la misma moneda. Ahí tenemos el planteamiento de Felipe González, que ha hecho durante todo este tiempo, pues estar a la limón con el Partido Popular. El centralismo. ¿Por qué? Porque de repente ellos sabían que desde las periferias eran zonas más industrializadas y venían presiones populares. La burguesía española no ha tenido nunca problema ni con la burguesía vasca ni con la burguesía catalana. En cambio han tenido profundos problemas con el pueblo catalán y con el pueblo vasco. Profundos. Y por eso, fijaos, tenían que articular el centralismo como una forma de organización territorial. ¿Y dónde justificas todo el centralismo? En que España viene de los visigodos. Claro, es así. Es católica, apostólica, romana, y con una mentira. Resulta que Recadero, que es el primer visigodo... Joder, es que... ¿Pero quién llamó a los bereberes para cruzar la península? Los visigodos. Hace que lo vinieron porque sí, que no. Lo llamaron los obispos y los nobles visigodos, que vinieran los bereberes. Que es
y luego te pones la estatua esa del Cid Campeador, ¿no? Para decir, oh, somos del Cid Campeador, ¿no? Son todo mentiras. ¿Qué ocurre? Que si tú, España viene de Recaredo, el primer rey que abraza visigodo del catolicismo, y lo emparentas con don Pelayo, es mentira, no eran familiares. Porque claro, como don Pelayo es el del gran mito, yo lo he contado muchas veces, que cuando yo estudié en la facultad, el Valdeavellano, que era el tomo así gordo de historia de las instituciones, nos contaban científicamente que con ayuda de la Virgen en Covadonga pues se habían cargado a los malditos moros. Y científicamente, porque había un censo que se había hecho justo después y habían desaparecido muchos árabes. Habían entrado en la península en el 711 una cuantificación de árabes, un censo después, faltaban muchos, los ha matado la Virgen a pedradas. Silogismo perfecto. Yo recuerdo que era un estudiante inquieto y me leí un libro de la formación del feudalismo en la península ibérica, de Barbero y Vigil, y el tipo había hecho algo claro, que no habían hecho otros, que es consultar las fuentes árabes. Y al consultar las fuentes árabes te encuentras con cuántos barcos pasaron, cuál era la capacidad, y no es que faltaran muchos árabes, es que no habían venido tantos. Yo recuerdo que levanté la mano, se lo conté a la profesora, oiga, mire, que en vez de esto de la Virgen, Covadonga, las pedradas, los barcos, y me dice ella, ¿es que tú acaso estuviste allí? Y dije, pues no, señora. Pero usted tampoco estuvo en el descubrimiento de América y lleva todo el año dándonos la tabarra. Bueno, centralismo, ¿y sabéis cuál era lo último? La monarquía. No olvidéis una cosa, la monarquía, en ese régimen canovista de bipartidismo, centralismo, la monarquía, ¿sabéis por qué era esencial? Porque era quien tenía el mando del ejército. Que es una cosa que mete Cánovas en la ley, yo la había apuntado a Fernando VII, pero lo mete Cánovas, lo recupera Franco y está en nuestra Constitución, amigas y amigos. La salvaguarda de la unidad de España y tal, es un artículo franquista y canovista. Fijaos que esos elementos son los que están muy rotos. Se les ha roto el bipartidismo, se les ha roto el centralismo y digo que Felipe VI, su padre, es el rey emérito y este es el rey inédito. Claro, fijaos qué buen momento está perdiendo este señor para participar en la crisis con Cataluña y que él, como jefe del Estado, nos ayudara a solventar este conflicto. ¿Pues sabéis cuál es el problema? Que si hace lo que hacía su padre, va a ir caminito de Estoril. Y si no hace lo que hace su padre, ¿sabéis cuál es el problema? Que las élites económicas no lo van a sostener. Van a jugarlo, preferimos un presidente que, como tenemos dinero, colocamos a Aznar nosotros de presidente. Ese va a ser el juego. Y Pablo se lo ha dicho a Felipe VI. Le ha dicho, si ayudas a solventar los conflictos tendrás un espacio. Porque una monarquía en el siglo XXI no es... La gente, los monarcas, las reyes y los reinas en los cuentos, ¿no? Así en los gobiernos. Y si encima no ayudas a solventar los problemas, no vas a ningún lado. Todo eso se está rompiendo. Y hay algo, y con esto casi termino, aunque vayan trayendo la comida. Con esto casi termino. ¿Por qué? Porque fijaos, ¿sabéis quién? Os lo he contado alguna vez. Quien saca los cuadros de Isabel, de los tiempos de Isabel II, con los reyes visigodos, y los pone en el Parlamento, ¿quién es? José Bono. Que se hizo implantes visigóticos en el pelo. Saca esos cuadros, fijaos, visitáis el Parlamento y te encuentras los cuadros de los reyes de España y dices, joder, no hay ni un solo rey árabe. Y te encuentras un rey visigodo que estuvo 3 semanas en Toledo. Y dices, este rey de España, y en cambio Boabdil no. Entonces fijaos esa construcción. ¿Sabéis para qué sirven estas cosas? Para que no las toques. Para que no las toques. Por ejemplo, qué bueno es y qué importancia tiene, por ejemplo, que nos posicionemos contra el alarde oficial. ¿Por qué uno puede pensar en el siglo XXI hacen ese esfuerzo para luchar contra algo tan evidente como que las mujeres estén al mismo nivel que los hombres en las celebraciones de nuestros municipios? ¿Sabéis por qué hacen eso?
Porque si tú tocas el pasado, eres igual que ellos. Es el mismo argumento que la cara de susto que pusieron cuando vieron a Alberto el Rastas entrar en el Parlamento. El mismo. ¿Sabéis por qué? Porque si te pones su corbata, ellos tienen la fuerza de que nos hemos vestido con su uniforme. En cambio, si tú vistes como viste el pueblo, les están diciendo tú y yo somos iguales. Las mujeres que quieren acudir al alarde están diciéndole no os respalda ninguna historia. No tenéis la fuerza de los tiempos. No tenéis la fuerza de lo que no se puede cuestionar. Somos iguales. Y algunos piensan que si nos reclaman esto igual, después van a querer más igualdad. Están locas. Y nos la lían. Por tanto, fijaos, defender ese tipo de cuestiones es también defender formas de privilegio. Anoche me enseñaba la foto Gloria Lizo que quedó Pablo para dar unas declaraciones en el Salón de los Pasos Perdidos, ¿no? Entonces había tantos periodistas que Pablo dijo, mirad, yo me voy a sentar, ¿no? Y así nos sentamos todos y me escucháis. Sientan y Ana Pastor llama a Gloria Lizo y le dice, mira, os tolero que vengáis vestidos como venís vestidos, ¿eh? Ya, yo podía hacer como Bono, ¿eh? Que decía que aquí se viene vestido como Dios manda. Pero que os sentéis en el suelo, vas ahora mismo a Pablo y le dices que no se sienten en el suelo, que es el Salón de los Pasos Perdidos. A Gloria Lizo, que es la vicepresidenta cuarta de la Cámara. ¿Y qué le dijiste? Y le dije, vas tú y se lo dices tú. Obviamente, a ver si os mando la foto. Lo puede hablar Roberto y mandamos la foto para que os echéis unas risas. Ahí Pablo sentado ahí en la alfombrilla y todo. Y os imaginéis el enfado de la Ana Pastor. Bueno, os decía, fijaos que ha ocurrido algo muy relevante, muy raro, que no podíamos prever nadie. Y es que podíamos prever que el PSOE se iba a cargar a Sánchez en el momento en que tenía la más mínima posibilidad de pactar con nosotros, pero lo que era prácticamente imposible pensar es que Sánchez iba a resucitar. ¿No? Sánchez resucita y las bases del PSOE hacen algo que no habían hecho mucho tiempo, ¿no? Hacen una cosa muy heroica y recuperan a Sánchez. Y Sánchez, fijaos, viene con el discurso podemizado. Hemos podemizado. Yo te estaba escuchando y dijiste cuál es de Podemos. Y era OTEI. No, pero un discurso absolutamente podemizado, ¿no? Y el PSOE también podemizado. Y eso, fijaos, ha generado un cambio muy fuerte. Y es que nosotros, que teníamos absolutamente claro que no podíamos gobernar con un PSOE al cual Ciudadanos, recordáis, le había escrito el programa económico. Ay, ¿por qué no lo hicisteis antes? Porque el programa era de Ciudadanos. Porque es el propio PSOE el que dice, haré un nuevo PSOE. Ah, entonces antes había uno viejo. Claro, pues con el viejo no podíamos pactar. Nada. Porque el programa económico era de Ciudadanos. Y por parte del PSOE, ¿quién hizo el programa económico? Jordi Sevilla, que está trabajando en el BBVA, defendiéndole las cláusulas suelo, para que se las cobren a la gente, pese a la sentencia de Bruselas. Con ese PSOE, ¿a dónde íbamos? ¿A dónde íbamos? Ah, pero resulta que las bases le dan un mandato a Sánchez. Y entonces nosotros empezamos... ¿Sabéis qué? Nos lo contaba un argentino, en la selva había un zorro con más hambre, no encontraba alimento y entonces se acerca a un claro y ve a un cuervo en un árbol, ¿no? Y dice, uy, esa va a ser mi merienda. Y se acerca, el cuervo le ve y se mete un poco para el árbol y dice, che cuervo, no te alejes, vení, vení. El cuervo, vení, vení, hablamos y ya, que los animales ya nos hablamos. El cuervo, que sí, que ha salido un decreto en la jungla y ahora ya los animales nos hablamos, vení, boludo. Y el cuervo, decreto, sí, vení, no lo habéis leído, si habla todo el mundo de un decreto, ya los animales no nos vamos a hacer daño entre nosotros, nos vamos a querer, todo va a ser armonía. Vení, tengo aquí el decreto. Así como se acerca, bajá, bajá, que tengo aquí el decreto, vení, vení. Entonces el cuervo se empieza a acercar y nos aparece un león que tenía mucha hambre y dice, el zorro va a ser mi merienda.
Entonces se tira por el zorro, empiezan a dar vueltas alrededor del árbol, corriendo, persiguiendo el león al zorro, y le dice el cuervo al zorro: enseñar el decreto, enseñar el decreto. Bueno, pues el PSOE nos dice que ha cambiado. El PSOE nos dice que es nuevo y que plantea la posibilidad de aceptar nuestro discurso respecto de los recortes, respecto de la plurinacionalidad, respecto de las políticas de austeridad, etcétera, 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 de lucha decidida contra la corrupción. Y entonces nosotros decimos: enséñame el decreto, Sánchez, ¿no? Y Sánchez en algunas cosas está enseñando el decreto, en otras no. Está como entre dos aguas. De repente está sosteniendo a Rajoy con lo de la lucha, ¿no?, sin derechos contra las posturas independentistas que están cometiendo errores, y en otras se está acercando a nosotros. Sánchez verá lo que hace, pero fijaos, la posibilidad de pactar con el PSOE es una realidad. Y lo hemos hecho en Castilla-La Mancha. Y ahí se ha generado el gran escándalo. ¿Sabéis por qué? Porque ven que podemos gobernar. Que nosotros no tenemos tanta necesidad de ser nosotros. Lo que queremos es que se hagan las políticas que defendemos nosotros. Y si tiene que ser con un PSOE que realmente, y vamos a redactar el decreto, y se va a cumplir ese decreto, que es con el PSOE, adelante. Si es, fijaos, con Esquerra, con el PNV, con Bildu, para algunas cosas, con lo que estamos exigiendo, adelante. Que hay 182 escaños en el Parlamento Español que defienden la plurinacionalidad. Apliquémoslos, defendámoslos. Tenemos la firmeza ideológica tan clara. Por eso decía antes, que lo que pensemos sea igual que lo que decimos, igual que lo que hacemos. Para que la gente no tenga la sensación de que damos mandazos, de que vamos en zigzag, y que seamos personas de una palabra. Que podemos cambiar cuando cambian las circunstancias, pero siempre para conseguir los mismos objetivos. Y esto, fijaos, y era lo que quería compartir con vosotros, genera un miedo telúrico. O sea, la posibilidad de que haya un gobierno donde la mitad de las ministras y ministros sean de Podemos, les da susto. Porque saben que no tenemos ningún tipo de posibilidad de negociar con nosotros, con la corrupción, con los intereses de las multinacionales, con los intereses de los fondos buitre, con la venta de viviendas oficiales. Con esas cosas no pueden negociar con nosotros. Y saben que vamos a dejar que la justicia haga su trabajo. Y vamos a mandar a las fuerzas y cuerpos de seguridad a que persigan no urnas, ni titiriteros, ni tuiteros, sino que persigan a corruptos. Y les da susto. Y por eso vienen meses complicados, amigas y amigos. Vienen meses complicados, porque se están jugando caer. Y tienen miedo. Macron ganó las elecciones con la mitad de la gente sin votar. Hoy la credibilidad de Macron está por los suelos. ¿Por qué? Porque hacen lo de siempre. Es que vas a votar a un banquero y te vas a solventar tus problemas. ¿Estás tonto o qué? O sea, votas a un millonario como Trump y que va a repartir su dinero contigo. ¿Tú eres tonto o qué? ¿Qué ocurre? Que les dura muy poquito la credibilidad. Y si en un país como España, que es la cuarta economía del euro, hay un gobierno diferente, el mensaje a Europa es muy poderoso. Estamos firmes en nuestras ideas. Y creo que para eso necesitamos también un Podemos en Euskadi firme con sus ideas. Un Podemos que entienda todo esto que estamos discutiendo. Que regrese a tener credibilidad entre las mayorías. Que la gente nos perciba en Euskadi como necesario, porque estamos ahí donde hay un conflicto que tiene que reclamar nuestro apoyo. Que las mujeres que están luchando por la igualdad sepan que tienen en Podemos uno de sus principales aliados. Que no tenemos ningún tipo de miedo a la hora de enfrentar la corrupción que también afecta al PNV. Que tenemos una idea de plurinacionalidad, como decía Pilar, que no espera que haga falta una mayoría en Madrid para gestionar que te den un dinerito que la gente lee como un chantaje en vez de leerlo como un derecho de las vascas y de los vascos. Todo eso, fijaos, construye un Podemos en Euskadi
que traerá al territorio lo que conseguisteis en las elecciones generales, ser la primera fuerza política. Y por eso esta idea de refundación no solamente viene a rescatar y a saldar de alguna manera errores antiguos, sino que viene a pediros que esa coherencia que habéis mantenido, los que estáis aquí, la pongáis al servicio de la reconstrucción de Podemos en el conjunto del Estado. Por eso creo que es esencial estas discusiones. Que no os olvidéis que estamos cometiendo un error grande, que tenemos que solventar. Y es que los cargos del partido no pueden ser todos cargos institucionales. No cometamos ese error. Construyamos partido. Y el partido no lo pueden construir solamente los cargos, porque no tienen tiempo. Tenemos que ir permitiendo construir partido con gente que tenga tiempo para construir partido. Que la voz de Podemos en Euskadi sea la voz que yo cada vez que la escuchaba me sentía muy a gusto. Por ejemplo, cuando la voz era Roberto Uriarte, que yo sabía que donde hablase Roberto estaba la voz clara de Podemos siendo defendida. Y en el conjunto del Estado, lo que decís aquí nos llenaba de fuerza. Como sé que vais en ese camino, solamente deciros que me dais una enorme alegría y muchas gracias.